Saludos amantes de la historia, bienvenidos a un viaje a través de la vida del emperador Hirohito, figura central en la historia del Japón del siglo XX. Pero antes no te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido y saber más de nuestra historia que es fascinante. Primeros años. Nacimiento y educación. Nacido el 29 de abril de 1901, creció en una época de transformaciones en Japón, recibiendo una educación tradicional y moderna. Hirohito nació en el Palacio de Aoyama en Tokio, fue separado de sus padres a muy temprana edad, tal como marcaba la tradición y costumbres japonesas para la familia imperial. A la muerte de su abuelo, el emperador Meiji, el 30 de julio de 1912, se convirtió en príncipe heredero. Formalmente la ceremonia tuvo lugar el 2 de noviembre de 1916. Ingresó en la escuela Gakushūin desde 1908 a 1914 y luego en un instituto especial para el príncipe heredero desde 1914 a 1921. Se convirtió en el primer príncipe en viajar al extranjero cuando en 1921 visitó Europa. Ascenso al trono. El 25 de diciembre de 1926, tras la muerte de su padre Yoshito, le sucedió en el trono con el título de Showa, Paz Ilustrada. Fue el primer emperador en siglos cuya madre biológica era la esposa oficial del anterior emperador. Militarización y expansión. La militarización de Japón. El emperador presenció la militarización creciente y la expansión imperial en Asia durante la década de 1930. En la primera parte de su reinado hasta 1945, asistió al incremento de la influencia del poder militar sobre el gobierno. El ejército imperial estaba excluido del gobierno desde 1900, aunque practicó el asesinato de políticos, entre los que destacó el del primer ministro Tsuyoshi Inukai en 1932. Desde entonces los militares controlaron la política hasta la derrota en la guerra. Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hirohito desempeñó un papel significativo como emperador de Japón. Si bien oficialmente era considerado una figura simbólica, su respaldo a las decisiones políticas y militares fue crucial. Supervisó la expansión militar japonesa en Asia y el Pacífico, incluida la invasión de China. Hirohito autorizó el uso de armas químicas contra los chinos. Por ejemplo, en agosto-octubre de 1938, el emperador autorizó el uso de gas tóxico en 375 ocasiones distintas a pesar de la resolución adoptada por la Sociedad de Naciones, condenando el uso de gas tóxico por el ejército japonés. Él también autorizó el ataque a Pearl Harbor en el Océano Pacífico, por el cual Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, bajo su liderazgo simbólico, Japón experimentó una transformación posguerra que lo llevó a una nueva era de desarrollo y paz. Su papel durante la guerra dejó un legado complejo, marcado por la rendición y la reconstrucción de Japón. Posguerra y ocupación. El 15 de agosto de 1945, tras el bombardeo nuclear y la posterior invasión soviética de Manchukuo, Hirohito anunció por radio la rendición. Esta era la primera vez que los súbditos japoneses escuchaban la voz del emperador, y tras el discurso de la rendición, muchos aviadores y militares japoneses se suicidaron. A pesar de solicitarse su enjuiciamiento como criminal de guerra, el general Douglas MacArthur pidió en mantener a Hirohito como emperador como símbolo de la continuidad y la unión del pueblo japonés, para que la ocupación sea más fácil. Sin embargo, historiadores critican su trabajo para exonerar de toda investigación criminal al emperador y su familia. El periodo de posguerra representó una época de profunda transformación para Japón. Bajo la ocupación estadounidense, el país emprendió reformas sustanciales en los ámbitos político, económico y social. El emperador desempeñó un papel crucial al renunciar a su estatus divino y convertirse en un símbolo de paz y reconciliación. Su colaboración con las autoridades de ocupación fue fundamental para la instauración de una nueva constitución que aseguró los derechos individuales y estableció a Japón como una democracia parlamentaria. La ocupación de Japón por Estados Unidos se prolongó considerablemente, pues duró 6 años y 8 meses, desde la firma de la rendición a bordo del acorazado Missouri, el 2 de septiembre de 1945 hasta la entrada en vigor del Tratado de Paz de San Francisco el 28 de abril de 1972. Constitución de 1947. Nueva Constitución.
Hirohito acepta un papel simbólico bajo la nueva constitución de Japón. El estatus de Hirohito como monarca constitucional limitado se formalizó con la promulgación de la Constitución de 1947, oficialmente, una enmienda a la Constitución. Definió al emperador como el símbolo del Estado y la unidad del pueblo, ya es visto como una divinidad encarnada y lo despojó incluso del poder nominal en asuntos gubernamentales. Su papel se limitaba a asuntos de Estado según lo establecido en la Constitución. Figura pública. Participó activamente en la reconstrucción de Japón durante la posguerra, enfrentándose a protestas y cambios sociales. Durante el resto de su vida, Hirohito fue una figura en la vida del pueblo japonés y realizó muchos de los deberes asociados con un jefe de Estado. Él y su familia mantuvieron una fuerte presencia pública, a menudo celebrando paseos públicos y haciendo apariciones públicas en eventos y ceremonias especiales. Como en 1947, el emperador hizo una visita pública a Hiroshima. También jugó un papel importante en la reconstrucción de la imagen diplomática de Japón, viajando al extranjero para reunirse con líderes extranjeros, incluidos la reina Isabel II y el presidente Gerald Ford. No solo fue el primer emperador reinante en viajar más allá de Japón, sino también el primero en encontrarse con un presidente de los Estados Unidos, por lo cual, su estado e imagen se hicieron muy positivos en los Estados Unidos. Tras la derrota en la guerra, el emperador Hirohito buscó reincorporar a Japón a la comunidad internacional. Muerte. En 1987 se sometió a una intervención quirúrgica en el páncreas, porque había estado padeciendo diversos trastornos digestivos desde hacía tiempo. En la cirugía, los médicos descubrieron que Hirohito tenía cáncer. Se recuperó satisfactoriamente de la operación y aparentó tener buena salud durante unos meses, hasta que, el 19 de septiembre de 1988 sufrió un desmayo en el Palacio Real, y a partir de entonces su salud fue empeorando. Sufrió muchas hemorragias internas hasta su muerte, el 7 de enero de 1989. Su funeral fue el día 24 de febrero, y en él se contó con la presencia de varios líderes mundiales, como el presidente de EU George H.W. Bush, el presidente de Francia François Mitterrand, el rey Hussein de Jordania, los reyes de España Juan Carlos de Borbón y Sofía, y el duque Felipe de Edimburgo. Actualmente está enterrado en el Mausoleo Imperial, a 40 kilómetros al oeste de Tokio. Hirohito no fue incinerado como es práctica habitual en el país. De acuerdo con la tradición japonesa, fue enterrado con sus más preciados objetos personales, un microscopio fabricado en Alemania con el que el emperador realizaba sus estudios biológicos de especies marinas y una caja de madera de ciprés donde el emperador guardaba la clasificación de los principales competidores. En los torneos de sumo, se dice que lo enterraron con un reloj de pulsera con la imagen de Mickey Mouse. Estos objetos acompañan al emperador en su tumba, junto con su sombrero, trajes, corbatas y zapatos. Sucesión. Akihito, quinto hijo, y mayor de los varones, accede al trono el 7 de enero de 1989, tras la muerte del emperador Hirohito, su padre, y se convierte oficialmente en el emperador 125 de Japón el 12 de noviembre de 1990. A pesar de las restricciones impuestas por la Constitución del Japón a la figura del emperador, Akihito se ha disculpado con el pueblo chino y de la República de Corea por el sufrimiento infligido por las tropas japonesas de ocupación en los años en el cual su padre gobernó al Japón. Tras su acceso al trono, Akihito se ha esmerado por acercar aún más a la familia imperial al pueblo japonés. En ese sentido, la pareja imperial ha visitado las prefecturas del archipiélago de Japón. Conclusión. El legado de Hirohito es tanto complejo como controvertido. Su participación en la guerra suscita interrogantes sobre su grado de responsabilidad e influencia. A pesar de ello, su decisión de renunciar a su estatus divino y su compromiso con la paz desempeñaron un papel crucial en el éxito de la reconstrucción de Japón, contribuyendo a su ascenso como potencia económica mundial. En la actualidad, Hirohito es recordado con frecuencia como un símbolo representativo de la intrincada y tumultuosa historia japonesa del siglo XX. Espero que hayas disfrutado de este viaje histórico. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más contenido histórico, para descubrir nuestra historia que es fascinante.